Buenos días, hermanos, amigos, invitados. Un abrazo de parte del Señor Jesucristo y un mensaje de amor nuevamente esta mañana para animarnos, para redarguirnos y para que retomemos lo que hayamos abandonado, para que si hemos estado distraídos en el mundo, aprendamos de los ejemplos de la palabra para seguir buscando esa vida en abundancia que el Señor nos da y encontrándole sentido al propósito de nuestra vida. Vamos a iniciar orando. Padre, te doy gracias en esta mañana. Gracias, bendito Dios, por el cuidado que tienes para con toda la humanidad. Gracias, bendito Dios, por el amor tan grande que manifestaste a través de tu Hijo, que al morir en la cruz vence la muerte, vence al pecado y ahora nos da una nueva vida. Gracias por el Espíritu Santo, quien hoy en medio de la iglesia nos recuerda lo que el Señor Jesucristo nos dijo estando en el peregrinaje por la tierra y nos conduce a toda verdad. Honra y gloria damos a tu santo nombre en Cristo Jesús. Amén. Vamos en esta mañana a tener una enseñanza como título Librado de la muerte. Y como tema vamos a estar meditando intimidad personal con Dios. Para darle autoridad a la palabra vamos a Génesis capítulo 5. Vamos a leer desde el 21 hasta el 24. Dice la palabra de Dios: y Enoc vivió 65 años y engendró a Matusalén. Y Enoc anduvo con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalén y engendró hijas e hijos. El total de los días de Enoc fue de 365 años. Y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Iniciamos con estos 4 versículos para hablar acerca de este personaje en la palabra de Dios que es puesto aquí como ese mensaje de esperanza del Dios poderoso después de la hecatombe pasada en el paraíso por Adán. La palabra de Dios en el libro de Génesis se ocupa de mostrarnos los descendientes de Adán. Y empezamos a encontrar cómo todas estas genealogías van hablándonos de algunos personajes, quiénes fueron sus padres, y a pesar de tener muchos hermanos, queda en detalle uno. Y es el caso de Enoc. Después de mirar toda esta genealogía, Enoc es escogido entre toda esa lista para indicar, como lo vamos a tratar en el tema, que la verdadera piedad se caracteriza por la intimidad personal con Dios. Porque a veces queremos buscarle significado a la palabra piedad. Y por eso vamos a tener la oportunidad de mirar cómo Enoc tuvo esa intimidad personal con el Dios poderoso, y esto precisamente a él lo libra del título que tenemos esta mañana, lo libra de la muerte. Para entender un poquito acerca de este personaje, Enoc traduce dedicado a Dios. Eso traduce el nombre de Enoc. Y vemos aquí cuánto valor tiene este hombre para Dios y cuánto valor en la historia bíblica y para nosotros de saber todo lo que hizo, y realmente en él es mencionado más o menos unos 5 o 6 versículos nada más en la palabra de Dios, y luego el resultado es que desapareció porque Dios se lo llevó. Es importante ver cómo se repite la palabra. Enoc anduvo con Dios en esta versión de las Américas. En la que tú tienes, mi hermano, seguramente dice y Enoc caminó con Dios, que es el significado lo mismo. La bendición de Enoc, ser padre también de Matusalén. Y Matusalén
en la historia bíblica es el hombre que más años, el más longevo, que más duró de toda la humanidad, Matusalén. También vemos en estos 4 versículos toda la información que la palabra nos da, porque cuando empieza la genealogía desde Adán, encontramos que Enoc aparece en la 7ª genealogía, y también encontramos un significado muy importante de parte de Dios acá. El número 7, el número de Dios, el número de lo completo. Este hombre, con esta intimidad personal que tuvo con Dios, podemos encontrar a Enoc como un maestro digno de imitar también, por la forma como él llevó el mensaje del Evangelio. Y obviamente su enseñanza fue a través de su conducta. Eso es muy importante para un hijo de Dios. Y para ir entrando en tema también contigo, amigo y invitado, el título es muy importante, librado de la muerte. ¿De cuál muerte? En esta mañana también el Señor nos habla. El Señor no quiere que ninguno se pierda. El Señor quiere que todos tengamos una vida y vida para una eternidad con Dios. Pero si el ser humano resiste la palabra y no quiere tener una intimidad personal con Dios, pues va a experimentar esa muerte espiritual eterna. Y de esa es que queremos hoy como mensaje que llegue a tu corazón y a tu mente y te lleve a posicionarte, a corregir lo que está deficiente en tu vida y te pongas en sintonía en la intimidad personal con el Dios poderoso. La enseñanza que nos da Enoc es la forma de, a través de cómo él se comportó, su conducta, cómo honró y evangelizó y llevó en alto el nombre del Dios poderoso. Recordamos en 1 de Pedro, capítulo 2, 9. La escritura dice: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa elección hermosa que Dios hace para sus hijos, hoy está extendida para ti, amigo e invitado. Y hoy, hermano, quiero decirte, a través de este mensaje, que esa lección en la cual Dios trae los creyentes a la familia de Dios, para heredar sus promesas y para heredar sus bendiciones. Tú, allí mujer en el hogar, nosotros hombres, somos los sacerdotes del Dios Altísimo y vemos aquí en Enoc a un hombre dedicado a Dios, poniendo en práctica ese sacerdocio santo para el que fue llamado y comportándose como el linaje escogido, como miembro de esa nación santa, porque fue adquirido para posesión de Dios. Por eso vemos acá la intimidad personal que tuvo Enoc con Dios. Enoc, cuando se menciona un nombre y se le dan unas características, no es el humano el que está exaltándolo. Aquí en la palabra de Dios es el Dios poderoso, exaltando a este hombre diciendo: Enoc anduvo con Dios, Enoc caminó con Dios. Y el privilegio de ver 7 generaciones, cantidades de humanos en cada hombre que se menciona, creciendo en hijos y hijas, y ser seleccionado el nombre de Enoc, para que Dios poderoso diga: Enoc, en primera persona, anduvo conmigo. Y vamos a mirar lo que la palabra de Dios nos enseña para encontrar qué hizo Enoc, porque es que esa es la gran pregunta. ¿Qué hizo Enoc? Vamos a mirar en la autoridad de la palabra. Vayámonos al libro de Amós, profeta menor, en el capítulo 3. Dice la palabra de Dios, Amós 3:3. Una pregunta tremenda que hoy nos va a impactar. ¿Andan 2 hombres juntos si no se han puesto de acuerdo? ¿Andan 2 hombres juntos si no se han puesto de acuerdo?
Esta pregunta tiene una connotación espiritual para las relaciones de pareja, para las relaciones de noviazgo, para las relaciones interpersonales. Es una pregunta universal muy hermosa, pero la vamos a traer al contexto de Enoc y Dios. ¿Cómo puede haber intimidad personal con Dios si no se está de acuerdo con Dios? ¿Cómo vamos a obtener crecimiento espiritual si nos la pasamos criticando la palabra o dudando de lo que Dios dice en ella? Y en vez de estarla obedeciendo para crecer, estamos cuestionándola. ¿Andan dos juntos si no se han puesto de acuerdo? Enoc se pone de acuerdo con el Dios poderoso. Enoc tiene un compañerismo íntimo con Dios. Dicho de otra manera, Enoc creció con Dios, dejó al mundo y se hizo uno con Dios. La palabra de Dios es una unidad desde Génesis hasta Apocalipsis. Nosotros entramos a deleitarnos de ella. Nosotros tenemos que ser una unidad también con la palabra. Cuidado con dejar unos libros de lado, porque es que me parece que no. Cuidado con dejar de lado algunos versículos que no entiendas. Cuando encuentres ese charquito, busca en la palabra de Dios y absuelva esa duda. Y si no, estamos caminando por fe delante del Señor. Hay momentos en que vienen preguntas que no podemos contestar. ¿Y qué hacemos delante del Dios Todopoderoso? Pues ponernos de acuerdo con Él para poder seguir caminando juntos. No dejar que el enemigo ponga dudas. Aquí vemos un crecimiento también con este versículo de parte de Enoc. O sea, todo el tiempo andando con Dios, caminando con Dios. Por supuesto, el resultado es el crecimiento. ¿Y qué bendición trae esta relación estrecha, este caminar de acuerdo con el Dios poderoso? En el versículo 7 ahí mismo de Amós 3 dice: ciertamente el Señor Dios no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Dios no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Dios revela a sus siervos lo que sucederá, mis hermanos. A Enoc, desde ese tiempo, desde esa época, a Enoc le es revelado los juicios venideros. A ti y a mí, hermano, con ese compañerismo íntimo con Dios, vamos a tener primeramente la tranquilidad de tener ese amigo, porque es que Él en la palabra nos ha enseñado que ya no nos llama siervos, que ya nos llama amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo, pero el amigo sí tiene intimidad y nos conocemos plenamente. A eso nos invita el Señor. Esta mañana, si te sientes solo, ¿qué pasó con tu amigo Jesucristo? Si sientes una vida vacía, te invito para que la llenes del pleno conocimiento de la palabra. Caminar con Dios. En este mundo sin sabor, Dios te está llamando a ti para que seas sal. Encuéntrale sabor al propósito de haber venido acá, a este peregrinaje. Porque es corto este peregrinaje versus toda una eternidad con el Señor. Aquí encontramos algo maravilloso que extrae de la misma conclusión que vamos llevando en la charla. Enoc anduvo con Dios. A Enoc tuvo un padre, en el versículo 18 se llama Jared. Jared era el padre de Enoc. Aquí vemos cuánto se ocupó Jared de formar a su hijo. Cuánto lo puso posicionalmente delante del Dios poderoso para conocerlo. Aquí viene una pregunta para cada uno de nosotros como padres. Ya estamos cambiando esa oscuridad en la que fuimos levantados, con todo un cúmulo de ritualidades, con todo un cúmulo de dejando a Dios a un lado y haciendo todo según nos parecía, y ahora teniendo la palabra de Dios como esa brújula, esa guía para caminar, para que yo
primeramente sea orientado y de esta manera pueda dejar orientado a mis hijos y a mi familia. Pues el papá de Enoc se ocupó de esto y uno de sus hijos, el papá de Enoc, Jared, y su hijo Enoc, tiene el título anduvo con Dios. Anhelo que mis hijos anden con Dios. Y veo la bendición que vendrá aún mejor para los hijos de mis hijos. Que la obra que Dios quiere hacer en ti sea ya en este momento. Que dobles rodilla, confieses tus pecados, reconozca que necesitas del Señor y empieza a entregar a tu familia al Dios poderoso para que ande con Él. No seamos tropiezo, empecemos a caminar, empecemos a buscar de Dios. La bendición tan grande de este hombre es que el papá lo formó con el temor de Dios. Enoc anduvo con Dios. Enoc, padre de Matusalén, el hombre que vivió más años en la palabra de Dios. 969 años vivió Matusalén. ¿Y qué significa todo ese tiempo que vivió este hombre? Pues era esa misericordia de Dios esperando que el hombre volviera a los caminos con él, porque tan pronto muere Matusalén, se desencadena el diluvio. Eso es lo que quiere decir la edad extendida de Matusalén, la misericordia de Dios. ¿Y hasta dónde va la palabra bendiciendo con un hombre que cambió y empezó a andar con Dios? En encontrar que pasa a ser Enoc, bisabuelo de Noé. Y mire hasta dónde impacta que encontramos allí mismo en el capítulo 6, en el versículo 9, esta porción de palabra. Estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noé andaba con Dios. Ahí está. Ahí está. No solamente la palabra se ocupa de mostrar cómo formaron a Enoc, sino ahora que nos muestra lo que acontece después de que Enoc se va. Noé andaba con Dios. Ese es el centro de el tema, la intimidad personal con Dios. ¿Cuántas generaciones fueron libradas de la muerte a través del ejemplo, de la enseñanza de cómo se condujo Enoc con su conducta delante de Dios? Enoc predicó de juicio. Veámoslo en la carta de Judas antes de Apocalipsis. Mira lo que escribe Judas acerca de Enoc. Judas, obviamente, es un solo capítulo. Vamos a mirar el versículo 14 y 15. De estos también profetizó Enoc en la séptima generación desde Adán, diciendo: He aquí, el Señor vino con muchos millares de sus santos para ejecutar juicio sobre todos y para condenar a todos los impíos de todas las obras de impiedad que han hecho impíamente y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él. Aquí está hablando Enoc, por supuesto, de juicio. Y este juicio se ocupó, obviamente, los apóstoles de dejarlos consignados. Encontramos en Mateo 25:31. Mateo 25:31. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y separará unos de otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a la derecha y a los cabritos a su izquierda. Y Apocalipsis 19:11. Todo lo que anticipó Enoc y que ahora lo vemos ya realizado y plasmado en la Escritura, muchísimos años después, en este caso por Juan, en Apocalipsis 19:11. Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace guerra. Y Apocalipsis 20:11 y 12.
Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados, por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. Todo esto que Enoc profetizó por tener una relación íntima con Dios, ahora es plasmado en la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo así se lo dicta al apóstol Juan. Entonces, familia, amigos invitados, en algún momento nos incomoda que hablemos de juicio para evangelizar. Pero quiero decirles y darle la noticia que Enoc, en sus cortos versículos en que aparece en la palabra, él habló de juicio. Entonces, mucha gente se incomoda porque se habla de la ira venidera, pero toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, para que el hombre esté preparado para toda buena obra. Toda la escritura. Por lo tanto, Enoc nos enseña que es auténtico hablar acerca del juicio. Con su vida, este varón tiene el privilegio de lo que nos dice el versículo 24 de Génesis 5. Tiene el privilegio y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. O sea que este hombre con su vida nos enseñó acerca del rapto y el arrebatamiento que va a tener en la iglesia y que es inminente, amigo invitado y mi hermano, para que nosotros nos consolemos con ello. El Señor Jesucristo viene por su iglesia y puede ser en este instante. ¿Cómo estamos para ese momento? Si es ahorita, ¿qué estamos esperando para ir a tener esa relación entrañable, esa intimidad personal con Dios, para ser librados de la muerte y para que todo aquel que quede va a tener que pasar por la gran tribulación? Allí Mateo también lo dice. Miremoslo nuevamente en Mateo 24. Dice el 40 y el 41 y 42. Entonces estarán dos en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, una será llevada y la otra será dejada. Por tanto, velad, porque no sabéis en qué día vuestro Señor viene. Y estamos hablando, acabo de decirlo, puede ser en este momento. Uno será llevado y el otro dejado. El que es llevado ya es librado de la muerte. ¿Ya? Si Él viene en este momento, los que estemos vivos no vamos a conocer la muerte y va a ser lo que enseñó Enoc con su vida a través del arrebatamiento. Es maravillosa la vida de Enoc, siempre lo he dicho, creo que es uno de los primeros que voy a ir a saludar cuando esté en la presencia del Señor, porque de verdad que es muy motivante y aquí también atesoro porque no es digno de imitar como maestro. La forma como llevó su vida. En Hebreos vamos a mirar 11, versículo 5. Por la fe, Enoc fue trasladado al cielo para que no viera la muerte. Y no fue hallado porque Dios lo trasladó. Porque antes de ser trasladado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. ¿Y de quién recibe testimonio de haber agradado a Dios? Del propio Dios Todopoderoso. El Dios Todopoderoso manifiesta con el rapto, con haber llevado a Enoc, es una prueba de la fe viva que vivía Enoc. Eso sí es piedad. Una vida íntima con Dios, una fe viva. Esto lo hace porque es para honra y gloria de Dios. Es el testimonio que recibe aquí Enoc. Enoc es muy popular en la nación de Israel por su forma milagrosa de haber sido llevado y no haber conocido la muerte. Y también quiero que miremos la alegría de ser llevado sin conocer la muerte, pero también la advertencia para quienes no están caminando con Dios, porque se van a quedar.
Eso también lo está evangelizando Enoc a través de este acontecimiento. Es una advertencia para los que quedaron. ¿Por qué? Porque en la época es especial la forma como se comporta Enoc. Y miremos que inmediatamente más adelante Noé, cuando Dios dice que la maldad del mundo crecía y del corazón del ser humano no salía sino maldad. Yo no veo nada diferente de lo que estamos viviendo en estos tiempos. Recibe el llamado que el Señor está haciendo para tu vida. Porque como lo leímos en Apocalipsis, allí van a estar inscritas tus obras y lo que tú reaccionaste a la palabra de Dios. No te resistas más. Ya es el tiempo. Ya está entrada la noche. Recibe al Señor Jesucristo. Camina con Él. A Enoc, igual que a Elías, lo buscaron y no lo encontraron. Lo buscaron y no lo encontraron. Humanamente lo buscaron y no lo encontraron. Y quiero decirte en esta mañana que cierto día, hermano, a ti y a mí nos van a buscar y no nos van a hallar. Uno será dejado y otro llevado. Nos van a buscar y no nos van a encontrar. Amigo invitado, es el anhelo que seas llevado y no conozcas la muerte. Es el momento propicio y el amor de Dios, su misericordia tan grande que aún no ha venido el Señor, esperando que muchos más vengan al genuino arrepentimiento y conocimiento de Él. Esa es la gran invitación nuevamente para esta mañana. Enoc, un maestro digno de imitar. Imitar una vida que llevó íntima, personal con Dios. Y como resultado fue librado de la muerte por este compañerismo que él tuvo con el Dios poderoso. Vamos a seguir disfrutando de la alabanza y la adoración que da un pueblo contrito y humillado a ese Dios todopoderoso, a ese Dios de amor, a ese Dios de misericordia, a ese Dios de toda consolación que hoy nos abraza nuevamente con su precioso mensaje. El Señor les continúe bendiciendo.